ya ha desarrollado el método de extrapolación de tendencia, el método de ecuación exponencial, ¿no? Que nos ha permitido establecer cuáles podrían ser en el futuro los niveles de el valor de la producción a precio corriente, ¿no? El valor de ventas. Y el día de ayer, como saben los que volvieron a entrar, ¿no? Yo me salí, pero después volví a entrar, ¿ya? Empezamos a desarrollar, a presentar el método de crecimiento vegetativo de la población, ¿ya? Lo voy a repetir ahora para aquellos que se salieron, porque yo también me salí, ¿no es cierto? Y no volvieron, ya. Bien, este método de crecimiento vegetativo de la población que consume X o de clientes del producto X, ¿ya? Tiene un fundamento. Es decir, lo que ustedes están viendo es cómo se incorpora a esta materia de proyectos técnicas que provienen de otras áreas de la ciencia económica, ¿sí? ¿No? Y es como un Frankenstein esta materia, tiene aportes de casi de muchas ramas de la ciencia económica, ¿no? Como iremos viendo posteriormente también, ¿verdad? El primer método, por ejemplo, en extrapolación, el aporte está viniendo de estadística, del método de mínimos cuadrados, como hemos dicho. El segundo método, el de extrapolación de tendencia, tiene el aporte de matemáticas financieras, ¿no? La ecuación exponencial. Y este tercer método, el de crecimiento vegetativo de la población, tiene el aporte de teoría de la demanda, una variable explicativa de los cambios en la demanda es el número de clientes que consumen un bien o la población que se incrementa en el tiempo, ¿ya? Entonces, a partir de ese aporte, ¿no? Se desarrolla un método, y este método consiste en el contenido, en proyectar el crecimiento de la población. ¿Mm? Si la población crece, va a haber mayor demanda por un bien o mayor demanda por toda una rama de actividad, ¿no? Si trabajamos con una rama de actividad, si la población crece. También si el número de clientes aumenta, a ver, pues mayores ventas, ¿no? Mayores ventas. Esa es la esencia del método, ¿ya? Esa es la esencia del método. Tomar en cuenta que la población va a crecer o que los clientes van a crecer. Y hay, para poder llegar del crecimiento de la población o del número de clientes que son seres humanos, ¿no? Magnitudes físicas. Estamos hablando de personas que consumen, ¿no? Para conectar con el valor de ventas que viene a ser de otro campo, entonces se relaciona con el consumo por cliente, el consumo por habitante. Ahí está el enlace. ¿Mm? Tener una idea de cuánto consume cada individuo, cuánto consume cada cliente, ¿ya? Y eso se considera como una constante, y entonces a esa constante se le agrega ¿y cuántos clientes tenemos ahora?
y no hay más que hacer una multiplicación para decir cuál es la proyección. Ese es el método, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, dice identificar para el año de observación de 2018 el consumo aparente. Estoy usando los datos que había tenido anteriormente. Valor de producción a precio cociente 11.000, al 2016 7.000. El consumo aparente es esta cifra, 11.000, ¿no? Ya hemos explicado el concepto de consumo cliente. Ahora, el siguiente paso es identificar el número de clientes relacionados con la demanda de ese año, del último año, 2018. ¿Ya? Ejemplo, para hacerlo facilito, decimos son 1.000 clientes este año, ¿no? 2018. El consumo aparente es 11.000. ¿Ya? Determinar el consumo aparente por cliente. Ahora, quiero saber, en promedio, estos 1.000 clientes, ¿cuánto consumen? ¿No? En promedio. Entonces, facilito, divido los 11.000 sobre 1.000. ¿Ya? Estoy sacando un promedio. Consumo aparente, 11.000 sobre 1.000, me da 11. ¿No? Me da 11. Entonces, estoy sacando esta cifra. Esta cifra es importante. Consumo por cliente. ¿Ya? Entonces, estoy considerando que es como una constante, ¿no? 11 es el valor del consumo por cliente o por individuo, componente de la población asociada al valor del consumo aparente. Ahora, esta es la novedad del método. Identificar la tasa de crecimiento vegetativo de la población o de los clientes en el pasado, ¿no? Acá, para hacerlo facilito, decimos, vamos a utilizar la tasa de crecimiento de 10% cada año, en el pasado. Y con esta tasa de crecimiento del pasado, proyectamos la población o clientes de cualquier año J del futuro. Y usamos este modelito. El año de cualquier año J más, la población de cualquier año J más 1, es la población de J más la población de J por la tasa de crecimiento. ¿Ya? O también se puede aplicar a los clientes, ¿no? Clientes del año J más 1, clientes del año J más clientes del año J por la tasa de crecimiento. Con esa información, el consumo por cliente y la proyección del número de clientes, puedo proyectar el consumo aparente del futuro. Entonces, para hacer esto, calculo la población, el crecimiento de la población. Uso esta fórmula. Clientes del año J más clientes del año J por tasa de crecimiento. Entonces, para el 2019, en el 2018 eran 1.000 clientes, más 2018 por 0,10 es igual a, o sea, más no clientes del 2018 es igual a 1.000 por 0,10. Acá esto está mal expresado. ¿Ya? Los clientes de 2018 es los clientes del 2018 por 0,10. Está bien. Es 1.000 por 0,10. El número de clientes es 1.100. 100%. 100 han crecido. Segundo paso. Cálculo del consumo aparente de estos 1.100. Consumo aparente del 2019. Número de clientes del 2019, 1.100. Por el consumo por cliente, 12.100. Esa es la proyección. ¿Ya? He tomado en cuenta una tasa de crecimiento de los clientes y un promedio de consumo por cliente, que es 11. ¿No?
Ya, ese es el método. Y en base a ese método, yo puedo proyectar el consumo aparente de muchos años. ¿Ya? Por ejemplo, acá, el 2019, como estaban creciendo 1.000 eran los clientes el 2018, y la tasa es de 10% de crecimiento, entonces el número de clientes es 1.100. El 2020 el número de clientes es 1.210. El 2021 el número de clientes es 1.331. Estas son personas, seres humanos. Cada uno de ellos consume 11 en promedio. Se multiplica y da 12.100 el consumo aparente, 13.310, 14.641, y así podría extenderme hasta el 2030 si quiero. Decir, los 1.331 crecen en 10%. 10% es 133.1 más 1.331, tengo el número, multiplico por 11 y tengo el consumo aparente. ¿No ve? Esa es la proyección. Este es el método. Estoy hablando de un método. ¿Cómo puedes estimar para el futuro el valor del consumo aparente? ¿Cómo? Tomo el crecimiento de la población, el número de clientes, cuánto consume cada cliente y multiplico. Ya. Ok. Hasta ahí había llegado el día de ayer. Ese es el método. Y nos quedamos ahí. Ahora aquí dice que hay un laboratorio aplicado al consumo de carne en Bolivia. El informe presidencial de 2013 se afirma que a 2012 el consumo por habitante de carne de res es de 20 kilos. ¿No? Ya. Consumo por habitante igual a 20 kilos de carne. La población de Bolivia el año 2012, que ha sido del censo, 10.389.913. El año 2013, ¿ya? 10.389.913 más 10.389.000 por 0,0203. ¿De dónde sacó esta cifra, Pedro? Aplicando la tasa de crecimiento intercensal de Bolivia. ¿Ya? Estoy hablando no de una proyección que tome en cuenta un parámetro de cuánto consume cada habitante en promedio, 20 kilos. Y lo que estoy haciendo cambiar aquí es la población. ¿Y cómo lo hago cambiar a la población? Considerando la tasa intercensal de crecimiento entre dos censos, 0,0203, entre el censo 2012-2010. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Para el año 2013, para el año 2014 estoy calculando lo mismo el crecimiento de la población. ¿Ya? Esta operación que está acá arriba les da 10.411.004, ¿no? Más 10.411.004 por 0,0203 me da la población del 2014. Entonces, con esa información puedo darme el lujo de proyectar la población de diferentes años. ¿Lo ve? Estoy asumiendo que la población está creciendo al ritmo de esa tasa intercensal. ¿Ya? La tasa de 2,03 intercensal. Y puedo hacer la tabla de proyección de consumo. Se asume que cada ciudadano es consumidor de carne, claro. Cuando hablamos, los bolivianos en promedio consumen 20 kilos, es un promedio. Hasta los bebés estás hablando
Sí, hasta los bebés. Es un promedio, ¿no? Ya, entonces acá tengo 2012, 10 millones, 600, esta cifra, ¿no? 10 millones, 600, 800, población 10 millones, 600 mil, 828. Por los 20 millones que tenemos, por los 20 kilos de carne, me va a dar la cifra 200 millones de carne, kilos de carne. El 2013, mi población proyectada por los 20 kilos de carne es 203 millones de kilos de carne. Y el 2014, la población proyectada por los 20 kilos de carne. Se ha hecho una proyección. ¿Ya? Ahora, para ustedes tienen esta práctica, tomando datos de práctica 9, determinar la población relacionada con la muestra. Puede ser la población de Bolivia o puede ser la población de La Paz, según corresponda a la base de datos que está utilizando, ¿no? En la práctica 9 que ustedes tienen, ya, se les ha pedido que para la rama de actividad que corresponde a su proyecto, para esa rama de actividad, establezcan cuál es el valor de ventas. El valor de ventas, el valor de la producción a precio corriente, ¿no es cierto? Tienen que fijarse arriba si esos datos de esa tabla es de Bolivia o es de La Paz. Si es de Bolivia, tienen que dividir para el último año que tengan la información, si es 2020, ¿no? Tienen que dividir entre la población del 2020. Y van a tener un promedio del valor de ventas por habitante. ¿Ya? Y para el 2021 tienen que proyectar los habitantes de Bolivia o de La Paz, según sea su tabla. Para el 2022 los habitantes de Bolivia o de La Paz. Para el 2023 los habitantes de Bolivia o de La Paz, considerando la tasa intercensal. ¿Ya? A lo mejor pueden obviar, es decir, no hacer los cálculos, si es que el INE tiene alguna publicación de estimación, de proyección de la población que tiene La Paz o Bolivia. Pero si no la tiene, ustedes pueden construir, considerando esta tasa intercensal para Bolivia, que dice que es de 2,03 de crecimiento anual. ¿Ya? Los datos del INE los van a encontrar en este sitio, ¿no? INEGOBO población. ¿Ya? Puede ser que esto ya esté proyectado, la proyección. Si no está proyectada, aplican ustedes la tasa intercensal, ¿no? Por ejemplo, acá en Gula, población de Bolivia pone, y ha salido estas cifras, 2019 tanto, 2020 tanto. ¿Ya? Primero proyectan la población de Bolivia y en la práctica 14 proyectan la tabla de consumo aparente, el agregado próximo. Acá tienen la población y el consumo aparente. La pregunta sería, ¿y de dónde saco el consumo aparente del agregado próximo? ¿Qué me responde?
Como hay silencio, entonces buscaré orientar un poco acá. No hay ningún estudiante que desee, como en situaciones de la vida real ocurre, ganarse unos puntos, de decir, yo sé, acá nadie quiere manifestarse, nadie quiere ayudar a la materia, ¿no? Bueno, que los otros resuelvan más o menos, ese es la política. ¿Para qué vas a hablar? Te pueden criticar, te pueden decir que eres nerd. ¿Mm? A lo mejor, ¿no? Ya, en esta práctica, lo que van a hacer, práctica 3, tienen que tomar los datos de la práctica 9. ¿Cuál es la práctica 9? Es la práctica que se relaciona con las ramas de actividad. Es el valor de ventas. ¿Ya? Valor de ventas. Y en esa práctica tienen que identificar, bueno, para esta práctica tienen que identificar cuál es la población, perdón, para esta práctica tienen que identificar si los datos que están manejando es de Bolivia o de La Paz. Si es de Bolivia, entonces tienen que relacionar con el crecimiento de la población en Bolivia, ¿no? Crecimiento de la población en Bolivia. Y tienen que relacionar a partir del 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Y ustedes dirán, oye, pero 2024 es de aquí a 2 años. ¿Ah? Y usted está pidiendo la población. Claro que estoy pidiendo la población. Es que tienes que preparar, ¿no? La población de ese año. ¿Ah? Tienes que proyectar. ¿Y cómo puedo proyectar? Mira, aquí yo te estoy dando un dato. El 2020 la población es 11.633. También es una proyección que vino en Google. Entonces tú a esto le aplicas 203 porcentaje de crecimiento y tienes 2021. Al valor que tengas el 2021 le aplicas 203 y tienes 2022. Al valor que obtengas le aplicas 203 y tienes la población del 23. Al valor que obtienes le aplicas 2024, 203 y así sucesivamente. Vas proyectando el crecimiento de la población. Tienes la población proyectada, ¿ya? Luego, una vez que has hecho eso, ¿no? Vas a buscar obtener la proyección, proyectar la tabla de consumo aparente, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Tendrías que calcular cuánto es el consumo, aquí está, consumo aparente por habitante, dice a partir de acá, ¿no? Datos de práctica 9, determinar la población relacionada con la muestra, etc. El consumo por habitante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Para que sea clarita la cuestión, ¿no? Considere la rama de actividad agregada y divida
sobre la población del último año de su tabla. Ese es el método. Ese es el método. Sí, no sé, si el valor es, yo qué sé, 3.500 millones de bolivianos en textiles, ¿no? Y la población es de 10 millones, entonces divides 3.500 millones entre 10 millones, ¿no? ¿Cuánto te da? ¿No? No sé, 3.500, algo así, ¿no? Porque esto es 3.500 millones entre 10 millones. ¿No? Esa división va a ser 3.500 entre 10. O sea, sacando los millones, ¿no es cierto? Ya. Puede ser, no sé si es 350, 3.500. Ese es el consumo aparente por habitante. Ya tienes ese dato, ¿no? Ese dato es el más importante. Y en esa práctica tienes que proyectar la población de años del futuro. Proyectas. Y en la práctica 14 ya nos das los valores. Consumo aparente del agregado. Eso es. Y ya tenemos una proyección del consumo aparente. A ver, ¿algún comentario? Comenzaremos preguntando. A ver, acá, a ver, una chica, un chico, una chica, un chico, etcétera. A ver, vamos a ver. Paredes Gutiérrez Rodrigo. Estás presente en la aula, según lo que indica tu celular, ¿no? Dice que estás presente en aula. Acá lo estoy señalando. Paredes Gutiérrez es este muchacho. Habilita tu Paredes Gutiérrez. ¿Estás presente o no estás presente en aula? ¿O has dejado a alguien el celular? ¿O sencillamente tú te has ido a pasear y no estás? Bueno, es un muchacho que aparentemente no está. Otro chico, a ver. Mateos López Pérez. Tampoco está presente. Buscaremos una chica, a ver. Miriam Saico Silva. Sí, licenciada. Gracias, che. Tienes más valor que los chicos. ¿Mm? Los chicos no quieren manifestarse. Dime, Miriam Saico Silva, ¿has comprendido cómo sería, cómo harías la proyección de habitantes? Sí, licenciado. Gracias a su explicación muy detallada y explicándonos y, bueno, volviendo con la práctica 9. Gracias, licenciado, por la explicación detallada. Ubicas. Ya, muy bien. Entonces dices que te ubicas que no vas a tener problema. Julio Mamani Ramos, ¿qué opinas? Sí, buenas tardes, licenciado. Respecto al porcentaje que nos daba el 2% de esa tasa, eso, perdón, ese porcentaje que nos indicaba, ¿eso habría alguna forma de que varíe en algún cierto tiempo respecto al INE o se mantiene eso cada año? Mira, ¿cómo es el caso? Comparan la población es decir, comparan la población que se obtiene en un censo real, ¿no? El 2012, con la población que había 2000, digamos, en el censo anterior. Y
establecen ellos una tasa de crecimiento, cuánto ha ido creciendo la población cada año para pasar de la población real del 2010 al 2012. Entonces nos dicen la tasa de crecimiento de cada año ha sido de 2,03. Es un promedio, digamos, ¿no? Una tasa. Ahora vamos a hacer un censo. Sí. En noviembre va a haber un censo en Bolivia. Entonces nos van a dar la población real en Bolivia, a cuánto llega, y cuál será la tasa de crecimiento de la población. Anteriormente, entre el censo del 2002 y el censo anterior, nuestra tasa de crecimiento era de 2,08, ¿no? Ha bajado a 2,03. Y es posible que de 2012 a 2022, ahora este año tenemos censo, la tasa esté bajando nuevamente, ¿no? Por razones sociológicas, ¿no, verdad? Estas razones sociales tienen que ver con la incorporación de las mujeres a la actividad laboral, a los estudios, la postergación de matrimonios, los matrimonios cada vez más pequeños. Ya no está de moda tener, como antes, 10 hijos, 8 hijos, ¿no? Sus abuelos quizá o bisabuelos tenían así, ¿no? 10, 12 hijos. Mi abuela tuvo 12 hijos. Ahora ninguna familia tiene pues tal cantidad de hijos, ¿no? 2, 1, o no tienen hijos finalmente. Entonces eso hace que la tasa baje. Pero yendo a tu pregunta, como por el momento no tenemos la nueva tasa, entonces aplicamos la tasa de 2,03. Esta es la respuesta a tu pregunta. 2,03 es la del anterior censo, ¿no? Para el año ya diremos la tasa de crecimiento es tanto en Bolivia. Y eso se va a mantener un tiempo mientras no cambien las condiciones sociológicas, ¿no? Los comportamientos de las personas, precisamente, y otras variables. La mejor prestación de servicios de salud, pues, también ayuda a que la población, digamos, muera menos. Entonces aumenta la tasa de crecimiento. ¿Ya? ¿Qué más desea compartir algo? Dale. Gracias, has dicho. Muy bien. Ya. Está entonces facilito, ¿no es cierto? Aplican la tasa de 2,03 para su práctica que primero tienen que calcular la población. Ahora puede ser que el INE tenga datos proyectados. Si él tiene datos proyectados, felices, pues mejor, ¿no? Ya están los datos proyectados. Ya, pero si no tienen, ustedes los proyectan. Y luego, otro dato que es importantísimo es para el último año observado de la tabla de la práctica 9, cuál es el consumo por habitante de esa rama de actividad. Entonces, ese dato sirve para multiplicar por la proyección de los habitantes y ya tienen entonces la cifra de el valor de ventas a precio corriente proyectada. ¿Ya? Bien, si hubiese alguna pregunta, estoy abierto a responder. Y si no hay, vamos a continuar, ¿ya? Bien. Entonces pasamos a este texto que dice alcance de la investigación cuantitativa, ¿no? Hasta el momento se ha presentado 3 métodos de proyección de consumo aparente a partir de datos observados en el pasado, ¿no? El método de extrapolación de tendencia histórica. La hipótesis acá es la tendencia de crecimiento se mantiene en el futuro.
Esa es la hipótesis, ¿no? El método de ecuación exponencial. La hipótesis es la tasa de crecimiento del pasado se repite en el futuro. El método de crecimiento vegetativo de población. La hipótesis es el crecimiento de clientes determina consumo aparente del futuro. Eso es. Datos del pasado y estimamos que se va a mantener, ya sea la tendencia, la tasa de crecimiento del consumo o la tasa de crecimiento de la población. Esa es la hipótesis, ¿no? Que se va a mantener en el futuro. Ahora veremos aplicación de los métodos de proyección de consumo aparente a las proyecciones de oferta, demanda y del balance oferta-demanda. ¿Ya? O sea, ya hemos preparado nuestras tablas de crecimiento del valor de la producción a precio corriente. Están proyectadas, ¿sí? Con esas hipótesis que hay detrás. La pregunta es, ¿cómo conviertes eso en análisis de mercado? ¿Cómo conviertes en oferta, demanda y situación de mercado? ¿Ah? Es decir, si hay un exceso de oferta, un exceso de demanda, para eso te tendría que servir, ¿no te parece? ¿Ah? Si has hecho proyección, tendrías que tener, pues, una estimación de la situación futura del mercado. ¿Cómo conviertes? Ese es el problema, ¿ya? El propósito de utilizar los métodos de proyección es el de estimar la oferta, la demanda y la situación futura del mercado de un bien o de un agregado próximo, ¿no? ¿Para qué haces métodos de proyección si no tendrías que tener en mente que te deben llevar a un tipo de estimación de la situación del mercado? ¿Ya? Entonces, para poder responder a esa pregunta, vamos a, ¿no?, volver un poco atrás a recuperar el significado de esta categoría que he presentado de consumo aparente, ¿no? Entonces volvemos atrás, decimos, ¿qué es pues el consumo aparente? ¿Ya? Y decimos, el consumo aparente de un bien X es la producción del bien X. Así hemos definido, ¿sí? En un año J, el valor de la producción a precio corriente de un bien es igual al consumo aparente. Y este es igual a la demanda. No. Percibimos la certeza de esta hipótesis con los datos del agregado del valor de ventas de servicios de restaurantes utilizando un gráfico y registro contable. ¿Ya? Valor de ventas en dólares en millones, 2017. ¿No? ¿Qué significa ese valor de ventas? Aquí está la cifra, 627 millones. ¿Qué significa? Significa que es la oferta de 627 millones y es la demanda de 627. ¿No? Esa dialéctica que manejamos en nuestras carreras de contaduría pública y de economía. El valor de ventas es la oferta, pero también es la demanda, ¿no? Aquí se está realizando en este territorio la oferta, las ventas, pero también es la demanda, ¿no? Son las dos cosas, los 627 millones. La demanda es el consumo, etc. Este es el registro contable, ¿no ve? Caja 627, venta 627. Es registro de oferentes.
y de demandantes compra 627 cada 627. Eso es verdad, es lógico, ¿no? O sea que yo no estoy engañando ni queriendo forzar las cosas, nada. ¿Ya? En consecuencia, dice, los datos que se han proyectado de consumo aparente por los tres métodos son al mismo tiempo de oferta y demanda. Recuerden una cosa, yo he dicho, valor de producción ventas es igual a consumo aparente. La demanda es consumo aparente, con mayor razón, ¿no? ¿Ya? Contablemente significa la misma cifra. No, es lo mismo, ¿no? En consecuencia, los datos que se han proyectado de consumo aparente por los tres métodos, hemos visto tres métodos, son al mismo tiempo de oferta y demanda. He proyectado o hemos proyectado 3 años, ¿no? Por tres métodos diferentes. ¿Y qué son los datos? Son al mismo tiempo de oferta y demanda. Ya. Ahora corresponde emitir algún criterio, una sugerencia para establecer el método que asignamos a la representación de la demanda y de la oferta. De alguna forma tenemos que separar, ¿no?, de esos nuestros datos proyectados cuál puede ser de estos métodos el aplicable a la oferta y cuál puede ser el aplicable a la demanda. Porque si no hacemos eso, no tenemos nada. Tenemos puntos de igualdad, de oferta-demanda. Teníamos equilibrio en los mercados. Pero no es así, ¿no es cierto? Ya. Entonces, decimos, proyección de la demanda. Ya, en un escenario complejo, simplificado, con los métodos de proyección anterior, se sugiere aplicar el método de crecimiento vegetativo de la población para la demanda, debido a que la población o número de clientes que se tomen en cuenta en el método es también una de las variables independientes explicativas de la demanda agregada. Entonces decimos, ¿sabes? Ya tengo 3 métodos de proyección, tengo 3 tablas. Para la demanda voy a usar el método de proyección de demanda en base al crecimiento vegetativo de la población. Finalmente, la población es la variable explicativa de demanda. Imputar los datos de la tabla obtenidos por método de consumo por cliente en laboratorio anterior a proyección de la demanda. Entonces, rebautizo mi tabla y digo tabla de proyección de demanda, ¿no? 2019 a 2024, la demanda es igual al consumo aparente y son estos datos que había obtenido aplicando el crecimiento vegetativo para la información que he usado anteriormente, ¿ya? 12.100, 13.000, 14.000, etcétera, etcétera. Esa es mi proyección de demanda. Y para ustedes se les pide lo mismo. Con los datos de la práctica de proyección de consumo aparente por método de crecimiento de población, lo que veía hace un momento, ¿no? Y pregunté a algunos y me dijeron, está claro, está entendible la explicación. Pues bien,
cuando tengas esa tabla de proyección del consumo aparente, del valor de producción, en base al crecimiento vegetativo de la población, rebautizas la práctica y la pones y pones la tabla proyección de demanda. ¿Ya? Entonces incluso te lo puedo colocar, te lo puedo copiar, lo que se espera. Pero esta tabla con los datos que ustedes obtengan. Esa tabla espero. En la tabla de proyección de demanda. ¿De dónde has sacado? Del método que considera el crecimiento vegetativo de la población. ¿No ve? ¿Ya? Y la proyección de la oferta, ¿cómo vamos a proyectar la oferta? Consideradas las funciones del marco teórico de oferta, función de precio, costo unitario, número de variantes, establecemos que la proyección de oferta del futuro se da en un escenario de incertidumbre que se relaciona a los campos económico, político, social, incluso natural, ¿no? Puesto que en un cambio en condiciones del ambiente natural, como la presencia de la pandemia del año 2020, incidió en la disminución de la producción a nivel mundial y frenó las inversiones al aumentar la incertidumbre, ¿no? Con esa salvedad, pues si reconocemos que el fenómeno es muy complejo realmente, que es multivariante, depende de muchas variables, la oferta, ya con esa salvedad y considerando que el fenómeno de la pandemia es un accidente temporal, no vivimos en pandemia continua, parece que esto se ha presentado después de más de un siglo, ¿no? Que afecta a todo el mundo. Considerando que el fenómeno de la pandemia es un accidente temporal, en la regularidad de los ciclos naturales, simplificaremos la proyección de la oferta utilizando el método de extrapolación de tendencia histórica. ¿Ya? Entonces, este método, estos datos que yo estoy poniendo, corresponden a los resultados que había obtenido al presentar el método de extrapolación de tendencia histórica con la ecuación de regresión, ¿no? Entonces, para ustedes, o sea, es una solución que damos, ¿no? Lo que nos podemos decir, la oferta es impredecible, imprevisible. Hay factores políticos, económicos, sociales, pero siempre se han presentado esos factores en el pasado, ¿no? Y la oferta sigue creciéndose, el valor de ventas, el consumo aparente. Entonces, lo que usamos es decir, bueno, la pandemia ha sido algo especial, extraordinario, que no se va a repetir, ¿no? Y el método de extrapolación de tendencia está dando, pues, una aproximación a cómo puede cambiar la oferta. Ya está. Como ya está hecho el trabajo, presentamos esos datos para la oferta. Con datos de práctica del método de su práctica de ustedes, ¿no? Con datos de práctica del método de extrapolación, proyectar la oferta 2020, 21 y 22. Entre lo que yo espero es que ustedes presenten esta tabla
que no es más que un copy-pega, ¿no?, del trabajo que han hecho en la práctica correspondiente sobre extrapolación de tendencia histórica. No les estoy pidiendo que hagan otra cosa, ¿no? No les estoy diciendo, y ahora hagan otra tabla de proyección, otra vuelta, apliquen el método de extrapolación de tendencia, otra vuelta, determinen otra ecuación de regresión. No se le está pidiendo eso. Se le está solicitando que se bauticen a su tabla que han hecho de extrapolación de tendencia y la convierten en tabla de oferta, ¿no? Ahí está. Ese sería el diseño. Tienen que llenar los cuadritos, pero ya están llenos. Lo único que tienen que cambiar es el título. Tabla de proyección de oferta. Ya está hecho. ¿Ya? A esta altura ya tengo en consecuencia la proyección de la demanda, la proyección de la oferta. Y digo, ya se puede hacer un balance oferta-demanda, la situación proyectada de mercado. ¿Ya? Concepto del balance oferta-demanda. Es una comparación para los años proyectados de oferta con la demanda proyectada para identificar los escenarios de demanda insatisfecha u oferta excedentaria. Entonces, la pregunta es, ¿la demanda de los años J por venir será mayor a la oferta de los años J por venir? ¿La oferta de los años J será mayor a la demanda J? ¿No? Escenarios del balance oferta-demanda. Ya puedo tener oferta excedentaria todos los años. Un gráfico de oferta excedentaria sería, por ejemplo, ese. Años proyectados, para todos los años la oferta es mayor a la demanda. La oferta viene de mi método de extrapolación, de tendencia, y la demanda viene de mi método de crecimiento vegetativo. ¿Ya? Entonces, en todos los años de proyección, la oferta supera la demanda. En consecuencia, la viabilidad comercial pasa por la implementación de la estrategia comercial en un exceso de oferta. Sin estrategia para reemplazar a sustitutos, el proyecto es inviable, ¿no? Estamos diciendo, hemos hecho proyección y de acuerdo a esto, para todos los años, la oferta es mayor a la demanda. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? El proyecto es inviable. Como es una proyección, dependería de la estrategia comercial, ¿ya? De la implementación de la estrategia. Siempre se puede soñar con ser mejor que otros en el diseño del producto. Ejemplo, con la información que tengo de las tablas, como ya yo tengo mis tablas, ¿no? ¿Qué me da? A ver, ¿qué te da a vos? Me da eso. Tabla del balance oferta-demanda. Años proyectados, 2022, 23, 24, 3, 4, 5, ¿no? Oferta, 19,000, 21,000, 23,000. Demanda, 16,000, 17,000, 19,000. Oferta excedentaria. ¿Ya? Diría, en ese contexto, la oferta es mayor, el proyecto es inviable. A no ser que diseñemos una estrategia comercial apropiada. ¿Ya? En ese contexto, la viabilidad comercial o de ingreso a mercado del agregado por demanda insatisfecha no está demostrada y tendría que diseñarse la estrategia comercial
para desplazar a productos de competidores instalados en mercado. Otro resultado puede ser demanda excedentaria para todos los años, ¿no? Esa sería la figura. Para todos los años proyectados, la demanda es superior a la oferta. En este escenario tenemos demanda insatisfecha que reduce la incertidumbre sobre el futuro y asegura la viabilidad comercial, ¿no? Se puede decir, futuro, la demanda va a superar la oferta. Y hay un escenario de viabilidad, ¿ya? Pero puede haber combinación de oferta y demanda excedentaria en los años proyectados, ¿no? Como en la anterior proyección de exceso de oferta, se tendrá que dar importancia a la estrategia comercial a fin de asegurar la viabilidad comercial. Práctica 17. Con datos de práctica de proyección de oferta y de proyección de demanda, presentar el balance oferta-demanda, comentar sobre la situación proyectada de mercado, ¿no? Se colocan oferta, demanda, el balance, puede ser oferta excedentaria o puede ser demanda excedentaria, ¿ya? Esta práctica es bueno hacerla, ¿ya? ¿Y por qué motivo? Porque en más de un examen he incorporado esta pregunta. Presente el balance oferta-demanda proyectado a partir de los siguientes datos. Pero bueno, primero se les pide que obtengan la ecuación de regresión, ¿no? Ya saben cómo se obtiene, ¿no? A partir de la pregunta anterior, y en la pregunta anterior dice, tiene estos datos, obtenga la ecuación de regresión. Ya saben que es pura aritmética, sacan su ecuación. Proyecte la oferta, proyecte por el método de extrapolación de tendencia la oferta. Luego otros cuantos datos, el número de clientes es tanto, y por cliente el consumo es de tanto, por decirles, proyecte el crecimiento de la demanda, tasa de crecimiento de los clientes de tanto, ya tienen la demanda. Y la última pregunta viene, ¿cuál es el balance? De acuerdo a estas proyecciones, oferta y demanda. ¿Cuál es el balance? Pregunta de examen, ¿no? Los que han pasado clases conmigo en años anteriores saben que los exámenes son cuantitativos, ¿no? Puro número, como ingenieros, ¿no? Puro número. Así son los exámenes de esta materia, puro número. ¿Y de dónde salen los números? De las prácticas. Hay que hacer las prácticas. Hay que hacer las prácticas. Y como estas prácticas están yendo al archivo de prácticas, al proyecto que están construyendo, entonces ahí está la metodología de los exámenes. En las prácticas, en el archivo que están construyendo sobre el proyecto, ¿ya? Eso vale 50% de nota final, ¿no? Los exámenes, son 2 exámenes. Un parcial al terminar proyectos y otro la preparación, otro parcial al terminar la evaluación, y el examen final es el proyecto en limpio. El trabajo que están haciendo en equipo. 5 estudiantes. Tienen trabajo para casa. Cada práctica es como un examen, ¿no? Pero hay que hacerlo en la casa. El equipo de los 5 tiene que ser solidarios, ayudarse. Así. Entonces, si hacen eso,
pues va a ser muy fácil aprobar la materia, ¿no? Ya. Hemos terminado y podría decir que ya tenemos 3 métodos, se ha cumplido, corresponde a investigación cuantitativa porque se ha partido de una base de datos histórica, hay unas hipótesis que se han lanzado y con eso se ha desarrollado la proyección de mercado. ¿Ya? Pero aquí habría que preguntarse sobre la validez de estas proyecciones. Yo he presentado 3 métodos, pero pueden haber más métodos. ¿Ya? Y uno se pregunta, ¿qué validez tienen estas proyecciones? ¿Ya? Entonces es como una especie de una autocrítica, ¿no? Como una especie de autocrítica que está respaldada por los siguientes razonamientos, ¿no? Los supuestos implícitos en el método estadístico critican a los modelos de proyección. Los métodos de extrapolación de tendencia histórica y ecuación exponencial tienen implícitos los supuestos de A. El consumo aparente es una función del tiempo. Esa es una simplificación estadística no respaldada en los modelos microeconómicos, ¿no? ¿Por qué dice usted que es una función del tiempo? Porque hemos tomado años y valor de la producción. Los años los hemos puesto en el eje de las abscisas, el valor de la producción en el eje de la ordenada, y hemos sacado una línea de tendencia. En otras palabras, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el consumo depende del tiempo? Esa es una mentira. Falacia, ¿no? Es un artificio. ¿Ya? B. Las relaciones de interdependencia entre tiempo y consumo aparente se van a mantener en el futuro con idéntica intensidad y fuerza de dependencia. ¿Ya? Es decir, estás diciendo, no, es que está bien lo que has hecho, porque lo que ha ocurrido en el pasado se va a mantener en el futuro. Relación de interdependencia, ¿no? Entre la variable independiente y la dependiente. Pero, ¿qué quieres decir con eso? Y aquí está, en el tercer punto, la fundamentación. Las verdaderas relaciones de interdependencia en la hipótesis, que son las de microeconomía, tendrían que conservar en el tiempo los cambios del pasado en idéntico porcentaje y sentido. Por ejemplo, en los años de la muestra, el precio bajó en 10% y aumentó la demanda del bien X en 5%, estando constante los otros determinantes. Si eso ocurrió en el pasado, tendría que ocurrir en el futuro. Esperamos que en tiempo de proyección ocurra lo mismo. Ese es un pequeño ejemplito, pero podríamos dar los otros elementos de interdependencia. Si el ingreso en el pasado ha ido aumentando de 5 en 5%, en el futuro va a aumentar igual, ¿no? Y va a determinar el mismo crecimiento de la demanda. Si las preferencias o gustos de las personas en el pasado han hecho que éstas compren en un X porcentaje más de un bien, en el futuro también las preferencias van a incrementarse en ese porcentaje. Vean ustedes, si el precio de los sustitutos ha subido en el pasado en un porcentaje, en el futuro también va a subir igual. O sea que estamos considerando que se va a repetir el pasado en el futuro y los diferentes cambios que han habido en todas las variables.
En consecuencia, el empleo de métodos estadísticos en la proyección de consumo aparente, sea representación de la demanda o de la oferta, sin considerar las complejas relaciones microeconómicas, son artificios para identificar tendencias futuristas, ¿no? Entonces le quitamos un poco ese manto sagrado. Ota, se ha hecho proyección. Sí, pero ¿qué significa la proyección? ¿Qué métodos ha aplicado? Extrapolación de tendencia, ecuación exponencial. Oye, pero eso está encerrando que el pasado se va a repetir en el futuro, ¿no? Además, es necesario reconocer que aunque se inventaran técnicas de simulación de econometría para involucrar a las 6 variables independientes que determinan la demanda o las 3 de la oferta, los resultados obtenidos continuarían siendo un artificio de orientación de tendencia, debido a que el futuro puede traer sorpresas sobre modificación de variables en otros entornos, como desastres naturales o sociopolíticos que dejarían sin validez las más sofisticadas proyecciones matemáticas. ¿No ve? Ahora estamos viviendo la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Ucrania. ¿Quién imaginaba eso? ¿Quién imaginaba que por un problema de los pueblos, ¿no?, el precio del petróleo se dispara el precio de los granos, y lo que vendrá, ¿no?, después de unos meses, se pretende aislar a Rusia? ¿Cómo va a reaccionar la China? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? Entonces eso hay que vivirla. Puede haber tendencias futuras, ¿no?, que lo maten a Putin, entre comillas, ojalá que no, que todo vuelva a la normalidad, a la regularidad, ¿verdad?, de los años pasados. Entonces, como el futuro es impredecible, lo único que hacemos son artificios, tendencias futuristas. Hay que considerar eso, ¿ya? Al aplicar estos métodos, ¿no? Aquí está la pregunta, que uno ya queda rezagado en relación a lo que está pasando ahora. ¿Quién esperaba febrero 2020 que en marzo se presente la pandemia mundial, que determinó la disminución del PIB en todos los países? ¿Quién esperaba en enero 2019 que en noviembre se presente conflictos sociales que generen días de paro, de bloqueos, que terminaran con la salida del poder del presidente? Nadie, ¿no? Nadie estaba esperando eso, ¿verdad? Las observaciones sobre la validez de las proyecciones inducen a recurrir a la investigación cualitativa para dar seguridad a la viabilidad comercial, que es la de captar clientes de la competencia que llegó antes al mercado. Entonces, en este punto volvemos hacia atrás, ¿no? Volvemos al tema de decir, nos preocuparemos de la estrategia comercial, ¿ya? Es como el futuro no es muy predecible, entonces volvamos al diseño del producto, de la estrategia comercial, de un diseño cualitativo de un producto que pueda ingresar a mercado, que pueda entrar a mercado, que pueda pelear en el mercado. Esa es la idea, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, consulta sobre el tema que se ha avanzado?
Ahora estamos con 115 estudiantes. En algún momento estábamos con 111. Ha ingresado unos más. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes sobre? Bien, hemos visto 3 métodos de proyección. Hemos buscado establecer una utilización de los métodos. ¿Para qué proyectamos? Uno se pregunta, ¿no ve? Proyectamos para poder estimar la oferta y la demanda, la situación de mercado. Nosotros hemos desarrollado 3 métodos, puede ser que haya otros más, ¿no? Pero todos van a tener algún tipo de problema sobre hipótesis y efectos, ¿no? Es causas y efectos. Causas y efectos. Los fenómenos son multicausales. Ese es el tema, ¿no? Y acá hay una pregunta y quisiera aprovecharla para ver si hay algo. Esta es la pregunta. Bueno, entonces la pregunta dice, a ver, ¿nunca se relaciona el tiempo con el consumo? Pregunta. Es una buena pregunta, ¿no? Porque nosotros al presentar el método de extrapolación de tendencia histórica, por ejemplo, ¿qué estamos poniendo? Años observados, consumo de restaurantes, por ejemplo, ¿no? Datos reales, 2006, 2014, 15, 17. Datos reales, o sea, no son inventados, son años. Y valor de la producción, o sea, de las ventas facturadas además, ¿no? Que pasan de 100 a 500 millones de dólares. Y a partir de ahí se hace la ecuación de extrapolación, la tendencia. ¿Mm? Y decimos que se va a cumplir esa misma tendencia en el futuro. Y la pregunta dice, ¿nunca se relaciona el tiempo con el consumo? La respuesta vendría a ser, mira, en el paso del tiempo hay cambios en las variables, ¿no? Que explican tanto la oferta como la demanda. Y esos cambios en las variables, que son los verdaderos determinantes, tendría que repetirse en el futuro, con la misma intensidad, en el mismo sentido. Si suben, en el futuro tendría que subir precios, ingresos, población. La intensidad son los porcentajes en que sube. Y eso tendría que repetirse en el futuro, ¿no? Entonces, así sí, es válida la proyección, ¿no? Ya de cualquier cifras del pasado que estamos haciendo. La tendencia se va a mantener así, ¿no? ¿Ya? Así sí, pero solamente relacionar tiempo y decir con el consumo o con las ventas, el tiempo no explica las ventas, me parece, ¿no? Me parece. Otras cosas explican las ventas. Nuestras necesidades, por ejemplo, de alimentos, no explican por qué esta mañana comí, a mediodía comí, correcto, pero ¿por qué tienes necesidad de alimentos esta noche? No porque pase 4 horas desde las 12 hasta o 6 u 8, desde las 12 hasta las 8 de la noche, no porque pase 8 horas, sino porque pierdo energía. Esa es la variable explicativa. Pierdo energía, necesito mantener el cuerpo, las células necesitan nutrientes. Esa es la variable explicativa de que se requiere alimentos, no porque esté 8 horas más de vida. No es por el tiempo.
Esa es, vendría a ser la respuesta. Lo que es a nivel micro es pues, a nivel macro, ¿no? Es a nivel macro, porque aumenta el consumo de determinados bienes, los gustos, preferencias, ingresos, precios de sustitutos, de compra de un conjunto de variables que actúan tanto sobre la demanda como sobre la oferta. Por eso decimos estos métodos son artificios y hay que así tomarlos, ¿no? Está bien, te da una tendencia, pero lo que suceda en el futuro dependerá de los cambios en muchas variables. Entonces, tómalo como una tendencia. Pero para asegurarte, entonces, ¿qué hacemos en proyectos? Es como decir, y ahora estamos matados. Nos hemos autosacrificado acá. ¿No? Nos hemos autosacrificado al desmerecer, al quitarle méritos a las proyecciones. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, la única salida es un diseño de la estrategia comercial. ¿Qué es la estrategia? La estrategia se resume en las 4 P's. Diseño del producto, diseño de los puestos de venta, diseño de la promoción y el precio. ¿No? Esos 4 elementos particularmente son importantísimos el diseño del producto, ¿no? Para que pueda entrar al mercado en cualquier condición, con exceso de oferta, exceso de demanda, en lo que sea, con nuevas situaciones imprevisibles, etcétera, lo que sea. Es decir, diseñar desde el interior de ese producto para que pueda sobrevivir en una situación de incertidumbre que existe en los mercados, ¿no? Eso es, ¿ya? ¿Qué otra pregunta habría? Si es que hay otras preguntas. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Tendría una pregunta acerca del proyecto. Es sobre nuestro tema. Quisiéramos cambiar, pero ¿habría problemas si repetimos el tema con otro grupo ya designado? Un poco difícil es decir, es repetir el tema. Es decir, el nombre no hay problema. No, proyecto de Blue Jean. Hay otros que tienen proyectos de Blue Jean. Perfecto. ¿Ya? Vamos a repetir el tema. El tema se denomina proyecto de Blue Jean. Sí, pero justamente al punto que vamos a ingresar, la estrategia comercial, ahí va a haber diferencias en salida de sistema, ¿no? Primero, va a ser para varones, va a ser para damas, va a ser para niños. ¿Qué tipo de moda va a seguir? El diseño, ¿no? ¿Qué tipo de moda? ¿Qué talla va a ser? Entonces el otro puede tener también proyecto de blue jeans, sí, pero el contenido es el que va a ser diferente. Y eso va a saltar. ¿En qué momento? Cuando se hace la revisión de los archivos. No. Si es que alguien dice, aquel grupo que son de 5, nosotros 5, tenemos el mismo proyecto. Entre los 10 haremos juntos. ¿No? Haremos juntos entre los 10. Que nos den ideas, nosotros damos ideas, o finalmente algunos que son allá luminarias y nosotros también tenemos unas luminarias. Haremos entre los dos un solo proyecto. Y eso ya no funciona. ¿No? Ya no funciona. Entonces, el que se va a ganar el mérito va a ser aquel que presente primero el archivo, ¿no es cierto? Es decir, al revisar yo el archivo de Blue Jeans y veo toda una estructura interna de la estrategia comercial, de la definición de tallas, medidas. Hay una serie de tablas que se derivan de este puntito que vamos a ver muy pronto, la estrategia comercial. Es la salida del sistema, ¿no?
qué cosa se va a hacer. Hay una serie de tablas relacionadas. Si el otro es igualito, ¿yo a quién le voy a imputar el mérito? Al que primero ha presentado. Y al otro lo voy a considerar como una copia. No, voy a decir, este proyecto es una copia del anterior. Como es una copia, no hay originalidad, no hay creatividad, no hay esfuerzo. La nota es bajísima. Pero ustedes podrían decir, es injusto. Más bien nosotros somos los que hemos hecho el proyecto y ellos han copiado. Lo siento. Viene por lista. Estamos revisando los proyectos por lista, es decir, partiendo de la letra A. Resulta que los copistas habían tenido a alguien con letra A y ese proyecto es el que vale. El otro, que puede ser de los que han hecho, no vale. Es una copia. Pero en la realidad es una mentira, pueden decir, ellos son los que han copiado. Lo siento. Eso yo ya no puedo verificar si es verdad, si no es verdad. Además hay que darle alguna solución, ¿no? A las copias hay que darle alguna solución, ¿verdad? Entonces pueden tener el mismo nombre, pero van a haber muchas diferencias. Hay un punto que se llama localización, que tiene que ver con el nicho de mercado, dónde se va a localizar. Ese solo hecho de localizar en un diferente lugar algún proyecto ya da diferentes alquileres, costo de alquileres, que tienen un impacto sobre costos. El personal, no van a repetir el mismo personal. Los sueldos no los van a repetir. Sobre todo lo que no se puede repetir es la estrategia comercial, los atributos del producto, químicos, físicos, la forma de presentación. Si todo eso es igual en los dos proyectos, uno tiene que morir. Uno de ellos es la copia. Entonces, es mejor no estar tentados de decir, como tienen el mismo proyecto, haremos uno solo. No estén tentados por esa solución, ¿no? Al tema de hacer el proyecto. Tiene que tener su originalidad, y eso se va a ir demostrando poco a poco. Poco a poco se va a ir demostrando a medida que vayamos avanzando. Acá hay otro estudiante que dice, ¿se puede hacer un grupo de 5 personas por separado? Ya que con algunos de los integrantes sí, exacto, es lo que está en Classroom, ¿no? En Classroom dice, se puede rearmar los grupos. Y eso da un margen de libertad. Ustedes se conocen algunos, ¿no? Ya puede pensar que este es el tercer año que estamos en clases virtuales. No es lo mismo que con presenciales, donde la amistad se hace desde el primer año. Acá muchos de ustedes a lo mejor ni se conocen. Es el tercer año, ¿no? Y ustedes están en tercer año, justo. Tercer año. Entonces, y clases virtuales. Pero puede ser que algunos de ustedes se conozcan, amiguitos de colegio, ¿no? De club, no sé qué, de comparsa. Bueno, y quieren hacer los 5 un grupo. Pueden hacerlo, ¿no? Salen de su grupo. Cuando les llamen por teléfono, los citen, dicen, no, ya tengo otro grupo, gracias. No me cites más. Arman su grupo, su proyecto. Y cuando yo vaya a revisar, ahí en orden alfabético aparecerá pues el proyecto formado por personas diferentes, por un proyecto diferente al que se les había asignado. No hay problema. Con tal que estén haciendo las prácticas, no hay problema.
Y no me tienen que pedir a mí, solicitamos a cambiar. No. ¿Queremos hacer otro proyecto? No. Solo si existiría alguna duda sobre la consistencia del proyecto, digamos, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, mi padre tiene un micromarket, ¿ya? Y vendemos en el micromarket. Bueno, y yo vendo en el micromarket. Perfecto. Y luego indica, les he dicho a mis compañeros que hagamos el proyecto de micromarket. Qué bien. Y todos se embalan para hacer el proyecto de micromarket. Es un sistema, el micromarket, con muchas salidas, ¿no es cierto?, de sistema. O sea, venden gaseosas, panes, tragos, diferentes tipos de tragos, cigarrillos, diferentes marcas. De todo. Yo tengo en la esquina de mi casa un micromarket, hasta fotocopias sacan. Por no decir que venden también medicamentos. Uno va allí y le dice, ¿tienes aspirina? Sí, tengo aspirina. ¿Tienes para el resfrío? Sí, tengo para el resfrío. Tienen de todo. Entonces, quiero hacer un proyecto de un micromarket. ¿Sabes? Tienes en salida, por decirte, 10 ítems. Y eso ya no sería micromarket, ¿no? Pero por decir 10 ítems. La salida del sistema. Entonces, cuando hablamos de estrategia comercial, el productor se tiene que decir, hay 10 ítems de salida. ¿Cuáles son los 10? ¿Qué gaseosas, cervezas, yogur, Estos productos tienen que rotar, ¿no? Para poder calcular las ventas de un día, de un mes, de un año. ¿Tú conoces los tiempos de rotación de cada uno de ellos? ¿Cada cuánto tiempo se renueva las gaseosas? ¿Cada cuánto tiempo los licores? ¿Cada cuánto tiempo los cigarrillos? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Para qué te sirve eso? Para estimar por año cuál va a ser los inventarios de cada uno de ellos. Esa es una locura, aunque sean 5. Es decir, es mucho trabajo, ¿me entiende? Porque después hay que hacer el programa de abastecimiento de cada uno de ellos. Y después, en la segunda parte del curso, hay que hacer contabilidad de cada uno de ellos. Tienen costos diferentes, tienen precios diferentes. No se pueden meter en un asiento contable como si fuera promedio de ventas. No, eso no se puede hacer, ¿no? Tienes que producto por producto estimar tus ventas, tus costos, producto por producto. Hay costos fijos, hay que repartirlos entre todos los productos para saber cuál es el umbral de rentabilidad de cada producto. Entonces, el proyecto es como si los 5 estuviesen haciendo un proyecto de 10 productos, y son 10. Pero si el micromarket tiene 50, entre los 5 están haciendo un proyecto de 50 productos, 50 proyectos. No vale la pena, ¿no? Solo en esos casos, si hubiese algún grupo que se está tratando de reproducir un modelo muy complejo, pues cuando llegue la revisión yo les diré, mira, no funciona. Ahora, si quieren que funcione, está muy bien, pero yo les voy a exigir igual que todos. Para cada proyecto, cada producto, sus especificaciones, técnicas de rotación, de costos, de ventas, el umbral de rentabilidad de cada producto. Es una locura. Con un producto se hace difícil. Cuando quieren hacer pizzas, yo les digo, mira, presentan modelos muy lindos, vamos a hacer pizzas de 10 tipos, así. No lo hagas. Haz un modelo de un solo tipo de pizza y vas a ver los problemas que van a haber de cálculo, de presentación de tablas. Y si haces 10 modelos de pizzas, para cada modelito me tienes que estimar la producción.
y los costos de cada uno de ellos. Es como si estuviese haciendo 10 trabajos. ¿Mm? Entonces, eso tengan cuidado, ¿ya? Después, libre. Tienen rangos de libertad muy grandes que se les está dando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro entonces? Ya, me parece que todo está claro. Bien, yo creo que nos podemos separar. A ver qué hora es en este momento. No vaya a ser que como ayer yo pensé que había culminado mi tarea y me salí de la clase. Pucha, me pasé. 18:89. Qué barbaridad. Ya. Entonces nos vamos. Ha sido un gusto. Nos veremos el día de mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Mañana, licenciado. Hasta luego, licenciado.